Muchas enseñanzas, porque esta enseñanza que voy a dar hoy pues ya la hemos estudiado en nuestra Keilah, pero para todos aquellos que no han estado, pues para nosotros es muy importante que todos lo conozcan, ¿no? Que todos lo puedan estudiar también y conocer. Y es el fundamento, esto que vamos a entender es el fundamento de por qué hoy estamos aquí, todos y cada uno de nosotros. Esto es muy importante. Así que voy a hacer una pequeña oración antes de empezar, que me parece fundamental, lo más importante. Así que vamos a darle gracias al Eterno, al Señor, a Abba, a nuestro Padre, porque para siempre es su misericordia, como leímos ayer. Gracias, Padre, te damos por todo, por la vida, por el aire que respiramos, por la música, por los instrumentos, por todas las cosas que tú has creado, por la comida, por el lugar en el que estamos, por conocer a tantos hermanos, por conocernos unos y otros. Gracias te damos por poder caminar en tus sendas antiguas, porque sabemos, Señor, que es gracias a tu bondad, por el puro afecto de tu voluntad, como está escrito, que nosotros estamos aquí. Y te agradecemos, Señor, y te pedimos que nos ayudes también, que seamos instrumentos tuyos para llegar a muchas otras personas que también puedan conocer estos caminos. En el nombre de Yeshua te lo pedimos. Amén. Amén. Antes ha estado Mijael hablando de los diamantes. Yo como geólogo, pues, claro, yo tengo que estudiar los minerales, las piedras, ¿no? Todo esto. Y hice un artículo que está en nuestra página web que se llama ¿Cómo se forma un diamante? Y vosotros sabéis que para que se forme un diamante tiene que estar enterrada a muy baja presión, se tienen que dar unas condiciones muy específicas y claro, tiene mucho que ver con esto, con este tema. Un diamante es algo que tiene mucho valor. Y para nosotros, ¿qué es lo que nos da valor? Eso es esta enseñanza, es lo que consiste. ¿Qué es lo que nos da valor a nosotros? ¿Nos da valor el Eterno o nos da valor el resto de las cosas? Así de sencillo. Así de sencillo. No es muy complicado lo que vamos a estudiar hoy. El problema de la identidad. En este mundo las personas tratamos de tapar nuestra falta de autoestima, de identidad y nuestra vergüenza de muchas maneras con nuestras propias obras. Vosotros sabéis, en Bereshit, en el libro de Génesis, cuando Adán y Eva pecaron, ¿no? Pues ellos cogieron hojas de higuera y se taparon, ¿no? Para que no se viera su desnudez. Y se hicieron ceñidores para sí mismos. Y entonces está Adán, pues, tratando de cubrirse, ¿no? Por lo que había hecho, tratando de esconderse como un niño chico. No, como cuando rompe el jarrón de la casa, ¿no? Y el niño que sabe que ha hecho algo malo, pues se esconde, ¿no? Para que no le pillen. Hemos heredado todos esos comportamientos infantiles del Sí, exactamente. Eso viene de aquí. Y dice, y oyeron el sonido de Hashem Elohim paseando por el huerto a la brisa del día, y se escondió el hombre y su mujer de la presencia del Eterno entre los árboles del huerto. Pero el Eterno llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? Y contestó, es que he oído tu sonido en el huerto y he tenido miedo, porque estoy desnudo y me he escondido. ¿No? Pues ahí está. El hombre siempre trata de cubrir su vergüenza, su desnudez, por sus propias obras. Trata de ocultar la debilidad que tiene, la maldad que tiene dentro. Siempre tratamos de hacer eso. Y el Señor, pues, tiene una solución para nosotros. ¿Qué es lo que hizo con Adán y con Eva? Entonces, Hashem, Elohim, hizo túnicas de pieles para Adán y su mujer y los vistió. Nosotros queremos cubrirnos con nuestras propias
obras, nuestra propia justicia, y el Eterno nos da túnicas de pieles. Nos da su justicia. Nos da su Torah, que ahora lo vamos a ver. Y esta es la identidad, porque Dios nos quiere dar una identidad. Dios nos quiere restaurar a su imagen y semejanza. Dios quiere restaurarnos a su imagen y semejanza, porque es la que perdimos. Todo lo que estamos haciendo hoy tiene esa finalidad. Ser como Dios quiere que seamos. O sea, ser israelita es ser lo que Dios quiere que seamos. Eso es lo que consiste, ¿no? Amén. Amén. No es el hombre el que se tiene que cubrir, sino Elohim nos cubre a través del sacrificio de sí mismo, ¿no? Por eso es Dios, porque Él se sacrifica, porque Él es humilde. Él es el primero que se disminuyó, vino aquí y hizo lo que ningún hombre podía hacer. Porque dice, hay un pasaje de Apocalipsis que también está muy relacionado, que dice, porque dice, soy rico, me he enriquecido y no tengo necesidad de nada, y no sabes que eres un desventurado y un miserable, pobre, ciego y desnudo. Te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para que te cubras y no aparezca la vergüenza de tu desnudez y colirio para ungir tus ojos para que veas. O sea, tenemos que ir a Él, ¿no? Tenemos que ir a la Escritura, a la revelación que está en la Escritura. ¿Por qué es importante este tema? Porque muchas veces la gente nos pregunta, bueno, como el otro día yo, ¿no? Que ya se lo he comentado a varios, como sabéis, pues este miércoles pues yo me he hecho la milá, la circuncisión, ¿no? El brit milá, como dicen. Y claro, mientras estaba el médico, me puso la anestesia, me iba a hacer el corte y mientras me estaba cortando, mientras estaba poniéndome los puntos y todo, pues él me iba preguntando cosas, ¿no? Y dice, entonces tú lo que estás haciendo es convertirte al judaísmo, ¿no? Y yo le digo, bueno, no exactamente, ¿no? Entonces yo tenía ahí que explicarle y mientras imaginaba la situación, mientras me están cortando ahí, un poco... Pero bueno, más o menos le intenté responder. Y esto nos pasa, no en esa circunstancia, pero todo el mundo nos pregunta, ¿no? Y claro, mucha gente entiende que lo que estamos haciendo es convertirse al judaísmo. Y no es exactamente así. Al menos no de la forma religiosa. Sí que estamos recuperando muchas de esas cosas, ¿no? De nuestros antepasados, ¿no? Como dice, porque seguramente la mayoría de nosotros seamos sefardíes, seamos descendientes de judíos de Arusim, ¿no? Como ha dicho Mijael. Y claro, ¿por qué guardamos la Torá? ¿Qué es Israel? ¿Qué importancia tiene saber esto, no? Todo eso lo vamos a ir estudiando. Ahora vamos a pasar. Y la Torá, la escritura es muy clara. Y claro, no sé, muchas veces vamos a la escritura para tratar de coger lo que nos parece correcto o coger lo que nos interesa y no dejamos que la escritura, ella misma que la escritura la ha inspirado el Eterno, que ella misma nos diga lo que nos tiene que decir, ¿no? Que ella misma nos hable. Y si nosotros somos estrictos, somos metodológicos, como ha explicado Eric, si seguimos un orden, si dejamos que el Eterno nos hable a través de sus páginas, las páginas de la Biblia, en Génesis se empieza a hablar, lo primero que, tras la caída del ser humano, lo primero que se habla es la simiente, ¿no? Entonces, hecho como un gráfico, que es una casa, ¿no? Esta enseñanza tiene como unos fundamentos, ¿vale? El concepto de Israel tiene unos fundamentos, y entonces esto es lo que quiero compartir con vosotros. Entonces pasamos, y en Génesis 3:15 dice, y enemistad pondré entre ti y la mujer, y entre tu semilla y la semilla de ella. Él te aplastará la cabeza y tú le herirás el talón. Pues dicho esto, pues uno como que, bueno, muchas veces no entendemos, pero aquí prácticamente está resumida toda la escritura. Muchas veces no nos damos cuenta, porque son conceptos que también desde una óptica, simplemente leyendo el castellano, pues no eres consciente, ¿no? Pero leyendo desde el hebreo, como dice Eric, pues uno lo ve todo, ¿no? Lo ve todo con claridad. Y la semilla,
como explicó Shaul, Pablo, pues es el Mesías. La semilla es el Mesías. Y está escrito también en Apocalipsis 12, ¿vale? Que no lo vamos a leer. Pues habla de la simiente de la mujer, ¿no? Habla del hijo que va a regir a las naciones con vara de hierro, que subió al trono, ¿no? Que el dragón intentó, pues, Satanás intentó destruir al Mesías, ¿no? Las naciones, en todo eso. Y luego habla del talón de la mujer. El talón de la mujer, ¿qué es el talón? Pues no sé si sabíais esto, pero Jacob, viene de Akef, que es talón, que es la palabra que aparece ahí, y tú le dirás el talón. O sea, aquí está hablando de que el enemigo, el foco del enemigo, como no puede atacar al Mesías, el foco del enemigo es su pueblo. Él intenta destruir a su pueblo. Esto es muy importante. Y de hecho Jacob, pues en muchos pasajes se usa como un nombre para el pueblo de Israel. Así que simplemente, pues, la escritura empieza hablando de esto, ¿no? Entonces seguimos leyendo. La promesa de la simiente fue repetida a Abraham, Isaac y Jacob, a los patriarcas. Seguimos en Gálatas, dice Pablo. Pablo es como, me gusta como ha dicho Eric, ¿no? Que Pablo era fariseo. Y de hecho Pablo en gran parte lo que escribe son comentarios de la Torá. Si vosotros os fijáis, os dais cuenta. Son como, él está comentando la Torá y tratando de explicarla a los gentiles, a los judíos. Escribe comentarios. Inspirados, por supuesto, porque Pablo era poderoso en el Ruach, ¿no? En el espíritu. Ahora bien, las promesas fueron hechas a Abraham y a su descendencia. No dice y a sus descendencias como de muchas, sino como de una, y a tu descendencia, la cual es el Mesías. Y es que si nos fijamos en el hebreo, no aparece la palabra descendiente, sino aparece la palabra simiente, lo que os he puesto antes. La semilla, es una semilla, no son muchas. Y ahora vamos a explicar un poco el concepto de semilla, que esto es muy interesante. Entonces dijo Elohim, produzca la tierra vegetación, hierba, que haga germinar semilla, árbol frutal que dé fruto, ¿no? Entonces ahí, esta palabra, cera, se usa para la semilla en general, la semilla que tú siembras, ¿no? Y te produce un árbol, ¿no? Y es una semilla que se puede replicar y multiplicar. Esto es muy importante, porque Mesías habló de esto. Ahora lo vamos a ver más adelante. Primero vamos a ver que, por supuesto, nosotros, está escrito en el Nuevo Testamento, que nosotros éramos simiente corruptible. O sea, nosotros no hemos nacido de simiente corruptible, sino de incorruptible a través del Mesías. Y sabemos que, como he dicho antes, pues Dios quiere restaurarnos a su imagen y semejanza. Y aquí está escrito que después del pecado, pues Adán engendró un hijo a su semejanza y conforme a su imagen. Y él ya estaba caído, o sea, ya había caído en pecado. Ya había una simiente corruptible. Y entonces, tras la fundación del mundo, la entrada del pecado, era necesario introducir una simiente incorruptible en el mundo para regenerarlo y redimir al hombre. Génesis te está hablando de esto, o sea, no te está hablando de historia, no te está narrando una historia porque sí, te está diciendo que el hombre cayó y qué está haciendo Dios para redimir al hombre. Quiero que tengamos todo el rato esto en mente, porque si perdemos el hilo, pues al final cada uno acaba pensando lo que quiere, pero la Biblia está ordenada. Dios la Escritura te está dando un proceso en el que Dios quiere redimir al ser humano. Y esto es muy importante. Quiero que alguien lea Romanos 8, del 18 al 23. Solo este pasaje. En voz alta. Incluso no sé si... ¿Este micro va? Sí. ¿Alguien quiere leer? Jasmina.
para que así no os durmáis, que participemos todos. Es de la Reina Valera. Esa técnica, Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Amén. Pues eso es lo que Dios quiere hacer, ¿no? En nuestra vida. Vamos a pasar y vamos a seguir explicando. El Mesías habló de esto, ¿vale? El concepto de la semilla. Dice, amén, amén os digo, en verdad os digo, a menos que el grano de trigo caiga en la tierra y muera, queda él solo. Pero si muere, lleva mucho fruto, y yo cuando sea levantado en alto de sobre la tierra, a todos atraeré a mí mismo. O sea, ya desde el principio, el Génesis te está hablando, cuando habla de la semilla, está hablando de que el Mesías tenía que morir. Tenía que venir y tenía que ser enterrado, tenía que morir y tenía que crecer, tenía que resucitar, levantarse de entre los muertos. O sea, un judío hasta cierto punto entiende este concepto cuando está leyendo. Tiene estos conceptos en mente. Quizás no entiende... Lo que no captaron, obviamente, es que tenía que morir y resucitar, pero sí que entendía el concepto de semilla. Pero ahora el Mesías fue resucitado de entre los muertos como primicias de entre los que duermen, porque esa semilla que se siembra y que crece como árbol, luego da fruto, y ese fruto tiene más semillas. Y esas semillas caen y se vuelven, y se va replicando, no se va repitiendo el proceso. Ese es el concepto de simiente, de semilla. Entonces, eso es lo que Génesis empieza introduciendo. ¿Cómo Dios va a redimir al hombre? Pues voy a introducir una semilla incorruptible, y de esa semilla incorruptible van a seguir reproduciéndose, van a seguir replicándose, van a hacer más hijos, para que me entendáis. Más hijos de Dios, ¿no? Y a Mashiach se le llama primogénito de entre los muertos, en Apocalipsis 1:5, porque es la primera semilla. Ese es el Mesías. Bien, vamos a pasar. Y ahora vamos a hablar de Israel, de cómo se funda Israel. Que es el siguiente punto, el siguiente fundamento. Y dijo, por mí mismo he jurado, oráculo de Hashem, por cuanto has hecho esto, ¿no? Se lo está hablando con Abraham, y no has usado a tu hijo, tu único, ciertamente te bendeciré y multiplicaré inmensamente tu simiente, como las estrellas de los cielos, y como la arena que hay en la orilla del mar. Y tu simiente, el Mesías, que es el Mesías, poseerá la puerta de sus enemigos. Y en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto has obedecido mi voz. Porque ese es el objetivo, llegar a bendecir, que otra manera de entenderlo es que en la simiente sean injertadas todas las naciones de la tierra. Es otra manera de entender esta palabra. Seguimos. Yo soy más de leer que de explicar, como Vicente. Pero bueno. Y Elohim se apareció otra vez a Jacob después que había regresado de Padán Aram y lo bendijo. Y le dijo, Elohim, tu nombre es Jacob. No se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre. Aquí es donde por primera vez se le llama Israel a Jacob. Y llama su nombre Israel. Y ya hemos dicho que Jacob, que es el talón, pues representa al pueblo, ¿no? Entonces aquí hay un gran simbolismo. Después le dijo Elohim, yo soy el Shaddai, fructifica y multiplícate. Una nación y una congregación de naciones, aparece en hebreo que algo Jim, que es congregación de naciones,
que es la misma palabra que en el Nuevo Testamento se usa como iglesia, es la misma palabra, pero lo cambian por teología, ¿de acuerdo? Una congregación de naciones procederá de ti y reyes saldrán de tus lomos. ¿Qué es Israel? Es una congregación de naciones, no es una raza pura, no es nada por el estilo, pero tiene una identidad. Israel tiene una identidad, eso sí es importante. Cuando salieron de Egipto, partieron pues los hijos de Israel de Ramsés para Sucot unos 600.000 hombres de a pie sin contar los pequeños. También subió con ellos una gran multitud, así como ovejas y vacadas, un ganado muy abundante. ¿Quiénes salieron de Israel? Salió los descendientes de Jacob, de los 12 patriarcas, y además salió con ellos una gran multitud, gente de todos los pueblos. Dice la tradición judía que eran 70 naciones. Y que en el Sinaí Dios les habló en 70 lenguas, que fue una manifestación semejante a la que hubo en Shavuot, cuando los apóstoles recibieron el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo. Igualmente en el Sinaí, cuando Dios entregó la Torá, y cuando dio las tablas, dio los mandamientos, los dio en 70 idiomas. Eso también dice la tradición, o sea que es un reflejo de lo que ocurrió más adelante. Por tanto, no solo eran 12 tribus, había más naciones también. Seguimos. Y fijaos esto, porque claro, tú te puedes acercar a la Biblia y claro, ¿quién soy yo? O sea, ¿qué tiene este libro que ver conmigo? O sea, ¿qué tiene que ver Dios conmigo? ¿E Israel qué tiene que ver conmigo? Si tú eres una persona que no eres parte de Israel, no has nacido en el pueblo judío, no eres descendiente de los judíos ni nada, te acercas a la Escritura y claro, ¿en qué lugar te colocas tú? No, es como que no tiene mucho que ver contigo, pero nosotros sí que queremos ver con ese Dios, ¿no? Porque de alguna manera nos hemos enamorado de Dios, ¿no? Por así decirlo. Y fijaos lo que dice: hoy todos vosotros estáis ante la presencia del Eterno vuestro Dios, vuestros jefes, vuestras tribus, vuestros ancianos, vuestros oficiales, todos los hombres de Israel, vuestros pequeños, vuestras mujeres, y el extranjero que está dentro de tus campamentos, también el extranjero, desde el leñador hasta el que saca tu agua, para que entres en el pacto con Hashem tu Dios, y en su juramento que Hashem tu Dios hace hoy contigo, para confirmarte hoy como pueblo suyo, y que Él sea tu Dios, tal como te ha hablado, y como juró a tus padres Abraham, Isaac y Jacob. Y no con vosotros solos hago este pacto y este juramento. Les está diciendo a los que estaban presentes en aquel momento. Ciertamente es con los que están hoy aquí con nosotros en presencia de Hashem nuestro Dios. Y también con los que no están hoy aquí con nosotros. En ese momento, cuando tú lees esto, te está diciendo, aparte de todas las naciones que habían salido con ellos, está hablando con todos los que no están aquí con ellos en ese momento. Es decir, está hablando contigo. Está hablando con todos. Tú que lees este libro, te está hablando a ti. Amén. Eso es importante. Eso es fundamental. Seguimos. ¿Y cuál era el propósito de Israel? Como ya hemos dicho, pues en él serán injertadas todas las naciones, en el Mesías. Los gentiles acudirán a tu luz y los reyes a tu naciente resplandor. Y los extranjeros que se unen a Hashem para servirlo, para amar el nombre de Hashem y ser sus servidores, que guardan el Shabbat sin profanarlo y son fieles a mi pacto, haré que sean conducidos a mi santo monte y se alegren en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Para todos los pueblos. Pero tú, Betlehem Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será caudillo en Israel, cuya salida es desde la eternidad, desde los días del Oram, es decir, el tiempo oculto desconocido, que traducen muchas veces esta palabra para siempre, desde un tiempo desconocido, un tiempo que no sabemos. Es decir, este plan de redención ya existía antes de la fundación del mundo, eso es lo que está diciendo este pasaje.
¿Cuál es el propósito de Israel? En Israel iba a venir esa simiente, esa semilla. Dios que tenía que formar el pueblo de Israel y generar un entorno para que el Mesías pudiera venir a este mundo. Ese era el objetivo fundamental. Y a través del Mesías se iba a rebosar la Torá, como él mismo dijo: yo he venido a rebosar la Torá, a llenarla, no he venido a abolirla, he venido a rebosarla. Y está escrito en otro pasaje que es nuestra sabiduría. La Torá, estos mandamientos son vuestra sabiduría delante de las naciones. Porque cuando ellos vean estos mandamientos van a decir: ¿qué nación tan sabia? ¿No? Eso está escrito en Deuteronomio. Bien, seguimos. Resumen, vamos a ver, hasta aquí, que ya hemos leído varios pasajes, vamos a hacer un resumen para que se nos quede claro, ¿no? Que lo entendamos bien. Israel es una congregación de naciones, es decir, no está constituido solo por gente, por una raza pura étnica, sino que todas las naciones, todos aquellos que quieran ser parte de Israel pueden serlo, a través de un proceso obviamente, pero pueden serlo. Que está constituido por 12 tribus, ha sido levantado para que a través de él viniera la simiente incorruptible al mundo, para salvarlo del pecado y sus efectos. Importante, para salvarlo del pecado. Y a través de esta simiente es una luz para el mundo, Israel. Israel es un pueblo constituido por multiplicación de esta semilla que es Mashiach. Por tanto, no es un pueblo genéticamente puro. En el linaje de Mateo 1 y Lucas 3 hay gentiles que fueron injertados en el pueblo, que son ascendientes del Mashiach. Está Rahab y Ruth, por ejemplo, en el linaje del Mesías. O sea, por eso no digo que no es genéticamente puro, étnicamente puro el pueblo de Israel. Otro ejemplo, Caleb, hijo de Cenaz, nieto de Sa, fue injertado en la tribu de Judá. En Génesis 36:11, ¿vale? Para que lo quiera. Bueno, vamos a leerlo, ¿vale? Si alguien puede buscar Génesis 36:11 y otra persona que busque Números 13:6. ¿Quién dice yo? ¿Quién quiere leer? Dani. Dani. Bueno, ya voy a buscarle números, pero... Yo tengo el número. Vale, Génesis 36, 11, ¿no? Y los hijos de Elifaz fueron Temán, Omar, Sefo, Gatam y Cenaz. ¿Y son descendientes de quién? ¿De Jafet? ¿O de quién? Saf, ¿no? De Saúl, de Saf. Números. De la tribu de Judá, Caleb ben Jefón. Claro, ahí está nombrando a los príncipes, ¿no? Que van a ir a espiar la tierra, y entre ellos nombra a Caleb, que como ha dicho Dani, como ha leído Dani, era hijo de Saf, o sea, era descendiente de Saf, su familia era descendiente de Saúl, o sea, no era parte de las 12 tribus. Importante. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que fue injertado en la tribu de Judá. O sea, este concepto de ser injertados, todo lo que nosotros estamos aquí, que queremos ser parte de Israel, o sea, esto no es algo nuevo, esto ocurría ya, en toda época ha ocurrido siempre. ¿Vale? Vamos a seguir y vamos a leer un pasaje, porque bueno, muchos pueden decir, pero bueno, el Mesías dijo: vuestra casa será dejada desierta, ¿no? O sea, Israel ya no es más el pueblo de Dios, ahora es la iglesia, ¿no? No sé si habéis oído cosas así, seguramente, en las iglesias cristianas. Pero fijaos lo que dice Jeremías 31, del 35 al 36. Así dice Hashem, que estableció el sol para alumbrar el día y las leyes de la luna y de las estrellas para alumbrar de noche, que aterroriza el mar y se ponen en consternación sus olas. Hashem Sebaot es su nombre. Si estas leyes se apartaran de delante de mí, dice Hashem, entonces también faltará la descendencia de Israel para no ser nación de delante de mí eternamente. Es decir, ¿qué quiere decir esto? Que antes
dejan de ser las leyes que el pueblo de Dios. Todas estas leyes del cielo, la gravedad, la rotación de la tierra, todas estas cosas dejan de existir antes de que el pueblo deje de ser nación delante de Dios. Importante. Que el pueblo de Israel va a existir hasta que cumpla su propósito, porque todavía no lo ha cumplido. Porque todas las naciones no han sido injertadas en Israel. Y ahí es donde vamos. El tercer concepto es el de la plenitud de los gentiles, plenitud de los goyim. Y es por lo que también en parte estamos aquí. Pero José, viendo que su padre, ¿no? Entonces Génesis continúa narrando, porque estamos siguiendo el Génesis. Génesis nos está explicando cuál es este plan de redención. Por cierto, no sé si lo sabíais, pero lo voy a comentar y recordar, aunque muchos ya lo habréis oído. Bereshit, que es el nombre del libro de Génesis, significa en la primicia. El Reshit es un concepto agrícola del pueblo de Israel, en el que esa semilla, de todos los granos, de toda la cosecha, que por cierto mañana es el día de Omer Reshit, es el día de la primicia, ¿no? Que es donde empieza el conteo, en un rato, ¿sí? Empieza el conteo para Shavuot, que son 7 semanas. Y de toda la cosecha se escogía un grano particularmente por primicia, un grano por primicia de toda la cosecha. O sea, se escogía no un grano, sino una espiga como representación de toda la cosecha. Eso es el Reshit, es la primicia. Y simboliza el Mesías, porque en él somos aceptados delante de Dios. Todo su pueblo es aceptado delante de Dios. Eso es el Reshit, esa es la primicia. Que era aceptada, toda la cosecha era aceptada por esa espiga, ¿no? por esa primera parte de la cosecha de la cebada, ¿no? En este caso, que es la cebada lo que se recoge. Y Bereshit significa eso, en la primicia. O sea, se puede entender en el principio, en lo primero que se recoge, pero también se puede leer en la primicia como refiriéndose al Mesías. O sea, en el Mesías creó Dios los cielos y la tierra. ¿Qué es lo que dice Pablo? En él fueron hechas todas las cosas. De ahí lo saca Pablo, no se lo inventa. O sea, Pablo, como os he dicho, está comentando la Torá. Y Pablo saca de Bereshit 1.1, de Génesis 1.1, el concepto de que en el Mesías fueron creados los cielos y la tierra. Eso es importante. También. Y por eso el libro de Génesis se llama Bereshit, porque está hablando del Mesías. Está hablando del Mesías constantemente. Te está diciendo qué es lo que va a hacer Dios. Y te está hablando del Mesías. Pero José, viendo que su padre había colocado la diestra sobre la cabeza de Efraín, le desagradó y asó la mano de su padre para cambiarla de la cabeza de Efraín a la cabeza de Manasés. Mientras decía a su padre: así no, padre mío, porque este es el primogénito, pon tu diestra sobre la cabeza. Entonces ahí José: no, así. Pero su padre rehusó y dijo: lo sé, hijo mío, lo sé, también él llegará a ser un pueblo, también será grande. Sin embargo, su hermano menor será más grande que él, y su descendencia llegará a ser plenitud de naciones. Entonces Dios escoge a Efraín, a este hermano menor, porque a través de él, que iba a llegar a ser la tribu más numerosa de toda Israel, Efraín. La tribu de José se divide en dos, se divide en la tribu de Manasés y la tribu de Efraín, para los que no lo sepáis. Y los hijos de Efraín iban a ser los más numerosos. Y luego más tarde, cuando se divide Israel, en los días de Salomón, después de su muerte, en dos casas, la casa del norte, la casa de Israel, la casa de Efraín, recibe ese nombre precisamente por eso, porque él es la tribu más numerosa. Y ellos son los que fueron dispersados entre las naciones, que no volvieron después de la cautividad de Babilonia. Que supongo que eso lo habréis estudiado.
No sé si habéis visto la identidad de Jim Staley, la crisis de identidad, supongo que la habéis visto la mayoría, ¿no? Pues allí él habla también un poco de esto, ¿no? De las dos casas. Y me gustaría que alguien leyera Romanos 11, 25, 26 para terminar este punto, porque es importante, porque Pablo habla de la plenitud de los gentiles, de la plenitud de las naciones, ¿no? Yo creo que es importante también decir que verdaderamente también Israel es algo físico también. Sí, por eso estoy hablando de esto, sí. Porque claro, obviamente, Mijael está hablando de la sangre llama. Eso es el pesar. Y luego que digas que sean la sangre, que se ha mezclado. Claro, exactamente. Ahora, pero incluso hasta en los tiempos de Yeshua, los que se supone que eran gentiles, mira, había sinagogas, tal, había hasta la dispersión. Sí, lo que está diciendo esto no eran gentiles, es muy cierto, porque provenían de Israel. Eso yo lo escribí en unos artículos, porque este concepto de Israel es a la vez, aunque yo he dicho que no es puramente genético, pero también a la vez sí lo es a raíz de esto, de la plenitud de las naciones, porque el objetivo que tiene, Dios sabe por qué, esto es un misterio, Pablo lo llama un misterio, de hecho, en sus cartas, lo llama un misterio, el misterio de Dios, la gracia entre los gentiles, y no sé si alguien tiene el pasaje y lo puede leer. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no tengáis por sabios en vuestra propia opinión, que un endurecimiento parcial ha sobrevenido a Israel hasta que entre la plenitud de los gentiles, y así todo Israel será salvo. Como está escrito, vendrá de Sión el libertador, que quitará de Jacob la impiedad. Amén. ¿Cómo va a ser injertado todo el mundo en Israel, todas las naciones? Pues en parte también es a través de esta dispersión de Efraín, que fueron dispersos entre las naciones, y como dice él, pues esa sangre se mezcló con los gentiles, ¿no? Se gentilizaron, pero ya estaban, pues, prácticamente todo ser humano ya desciende tiene como mínimo un ascendiente, tiene que tener un ascendiente del pueblo de Israel, ¿no? Literal, físico. Pero no es lo más importante, o sea, yo hago énfasis en que lo más importante obviamente es lo que cuenta lo espiritual, ¿no? Sí. No, es curioso que, como hemos leído en Romanos, ¿no? Que dice que Pablo dice, y todo Israel será salvo. Todo. O sea, no está hablando también de todas las naciones. El propósito era Israel como la identidad, ¿no? Como todas las 10 tribus que se perdieron, claro. Gentiles que fueron injertados al olivo, sí. Para que todo Israel, ¿no? En parte, hoy en día lo que se conoce como Israel, en cierta manera está incompleto, le faltamos pues aquellos que tenemos que agregarnos, injertarnos, ¿no? Al olivo. Exactamente. Y hay un pasaje de Oseas, que no sé si lo he apuntado por aquí, pero que dice... Sí, lo tengo... Bueno, no lo tengo apuntado. Hay un pasaje que dice: si todo Israel fuere como la arena del mar, tan solo el remanente, el resto, será salvo. ¿Por qué? Porque obviamente, como dice Pablo, no todos los que descienden de Israel son israelitas. Lo dice en Romanos. O sea, eso no te es suficiente. Básicamente, los judíos tenían en aquella época el concepto de que solo por ser judíos ya eran salvos. En la época del Mesías, del segundo templo. Y Pablo escribe eso precisamente pensando en los judíos que creían que eran salvos simplemente por nacer como judíos, ¿no? Bien, entonces vamos a pasar al último punto, la Torá, porque al final esta es la vestidura, ¿no? Este es el manto de justicia que Hashem nos pone, ¿no? Esta es la identidad en gran medida, aunque, como hemos dicho, Génesis está narrando todos estos conceptos, pero al final la Torá es son el fruto que muestra que realmente tú has asimilado esa identidad, la identidad de Dios, que Dios te quiere dar. Así que seguimos.
La Torá es el manto de justicia. Está escrito, se me fue, la justicia es justicia eterna y tu ley verdad. En hebreo muchas veces hablan en paralelismo, o sea, hay una forma de escritura que es que tú repites una idea con diferentes palabras, y en castellano de hecho a veces se hace también. Aquí tu justicia es justicia eterna y tu ley verdad. ¿Por qué? Porque la justicia de Dios obviamente está ligada a la ley, como dice Pablo. La justicia de Dios testificada por la ley y los profetas, porque ellos son los que nos muestran la justicia divina. Ellos nos están enseñando, dicho de otra manera, la identidad, ¿vale? Pero ahora, aparte de cualquier ley, porque este texto en Romanos, muchas veces los traductores añadieron el artículo a la palabra ley en algunos pasajes. Entonces no está diciendo aparte de la ley, como si la justicia no tuviera nada que ver con la Torá. Entonces un poco, si buscáis en el pasaje en Romanos 3:21, ese pasaje en griego realmente está mal traducido. O sea, no dice aparte de la Torá, aparte de la ley. Dice aparte de cualquier, aparte de una ley, se ha manifestado la justicia de Dios. Aparte de cualquier ley. Porque obviamente no tiene que ver con leyes humanas, o aparte de la ley del pecado, se podría entender, pero no se está refiriendo a la Torá, porque la justicia de Dios, como dice el Salmo, está en la Torá, es testificada por la ley y los profetas. Esto sí es coherente, pero de otra manera no lo es. Bien, seguimos. Apuntadlo para que no lo tenga, el detalle anterior, porque es muy importante. Eric tiene unos vídeos muy interesantes sobre todo el libro de Romanos, en el que explica esto, ¿no? Y es muy interesante que lo estudiéis. La Torá es la luz para las naciones. O sea, nosotros tenemos que ser luz a las naciones, pero también, obviamente, es el instrumento que da luz a las naciones, es a través del cual damos luz a las naciones, es la Torá, son esta identidad, porque ellos ven tu identidad y ellos quieren ser como tú, porque esta identidad obviamente te eleva, te acerca a Dios, porque no va a hacer lo contrario. El fin, como hemos dicho, es restaurar la imagen del ser humano que ha caído en pecado. Eso es importante. Mirad, os he enseñado estatutos y decretos conforme me enseñó Hashem mi Dios, para que hagáis así en medio de la tierra donde vais a entrar para poseerla. Observadlos y practicadlos, pues constituye vuestra sabiduría y vuestro entendimiento a la vista de las naciones, las cuales tendrán noticia de todos estos estatutos y dirán: en verdad esta gran nación es un pueblo sabio y entendido, que es lo que he dicho antes. Concluyendo, ahora vamos a concluir todo, vamos a cerrar el círculo. Con todo, el número de los hijos de Israel será como la arena del mar, que no se puede medir ni contar. Y sucederá que donde se les haya dicho, vosotros no sois mi pueblo, se les dirá, hijos del Dios viviente. Y eso somos nosotros. Nosotros, que no éramos pueblo, ahora somos pueblo. Y Dios nos da una identidad. Nos da un valor, nos da la posibilidad de ser diamantes, como ha dicho Mijael antes. Eso es lo precioso de todo. Y los hijos de Judá y los hijos de Israel, las dos casas, serán reunidos en uno y designarán un único caudillo y resurgirán de la tierra porque es el día grande de Jezreel, ¿no? Esa es una profecía que habla de la restauración de las dos casas que vuelven a ser una. Y hoy aquí, pues, en parte se está cumpliendo esta profecía, ¿no? Delante de todos nosotros, porque está Mijael, que es judío ortodoxo de la casa de Judá, y estamos nosotros, que somos gentiles convertidos que regresamos a nuestra casa, a Israel. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Elohim, de Dios, estos son hijos de Dios. Hijo de Israel e hijo de Dios viene a ser un concepto idéntico. Eso es un hijo de Dios. Por eso el Mesías dijo: ¿por qué me decís, si yo digo hijo de Dios, pero está escrito, no está escrito
está en un salmo. Que vosotros No dije, vosotros sois Dios. dioses, Elohim también, ¿no? Puede ser, ¿no? Tenían los hijos, tenían el Espíritu de Dios ahí dando palabras. Claro. No a cualquiera. Sí, sí, pero a ver, ¿se entiende lo que...? Contexto, bueno, ¿qué quiere decir el versátil? Sí, 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 pero bueno, a ver. Vale, sí, entiendo lo que quiere decir de esto. Pero más o menos va por ahí, ¿vale? Seguimos. El Héctor tiene muy buenos aportes, también, a veces, no siempre da bien. Pero no se ha entendido. ¿No se ha entendido? No. Bueno, básicamente que ellos recibían la autoridad de parte de Dios. Por eso también se les llamaba Elohim. Porque Por los jueces. El Espíritu del Eterno estaba ahí dándoles... Claro, el Espíritu del Eterno también está... Y nosotros cuando nos nutrimos por la palabra, el Espíritu nos está testificando y nos está haciendo partícipes también de lo mismo. Y por eso también somos llamados Elohim también, en parte. O sea, cuando nosotros participamos de esta obra también, ¿no? Por tanto, acordaos de que anteriormente vosotros... Quiero hacer una apreciación porque, claro, se dice que somos Israel, pero entonces yo creo que debemos de precisar que no es el Israel actual. No es el Israel del Estado de Israel de... Es que nos vayamos ahora. Claro. No es un Israel político. No es un Israel político, aunque allí hay muchos judíos, muchos hermanos de la casa de Judá. Pocos, porque hay que decirlo. Sí. Israel, pero porque es Israel, o se llama Israel como nación, Exactamente. no quiere decir que lo que está establecido ahí sea... Es un Estado sionista, es diferente, porque no se rige por las normas no se rige por esta identidad bíblica. Entonces, pienso yo que es necesario especificar, sobre todo con los hermanos que son un poco nuevos. Sí. Gracias, el hermano. Israel es el que está, o el que concibe Dios, no el que crean ellos como un Estado con Claro, exactamente. ejército y todo eso. Exactamente. Ahí está. Que lo ha dicho muy bien el hermano. Vamos a terminar. Quedan solo... Estamos haciendo algunas lecturas más porque Pablo habla de esto, habla de que nosotros somos acercados a esta identidad. Dios nos da esta identidad. Por tanto, acordaos de que anteriormente vosotros, los gentiles en la carne, los llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha por manos en la carne, en aquel tiempo estabais sin el Mesías, apartados de la ciudadanía de Israel y extraños a los pactos de la promesa, no teniendo esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Yehoshua HaMashiach, vosotros que en un tiempo estabais lejos, fuisteis hechos cercanos por la sangre del Mesías, porque es a través de Él. Porque es a través de Él, Él es la simiente, Él es la primera semilla, el primogénito de los muertos. También sabéis que hay muchas profecías que hablan de una resurrección de los muertos, ¿no? ¿Y por qué los fariseos creían en la resurrección de los muertos y los saduceos no? Porque no creían en la Torah, en los profetas, ¿no? También en parte, pero tal vez sea porque los fariseos también entendían lo que era el concepto de la simiente. Eso, bueno, es algo que estoy suponiendo, pero es interesante porque no hay otro concepto de la Torah que te lleve a pensar en la resurrección. O sea, no conozco otra cosa. Pero ahora en Yehoshua el Mesías, vosotros, que bueno, eso lo acabamos de leer, porque Él es nuestra paz, que de ambos hizo uno y derribó la pared intermedia de separación, es decir, la enemistad, aboliendo en su carne la ley de los mandamientos dados en reglamentos. Aquí, que algunas versiones traducen en ordenanzas, ¿no? Y parece que está aboliendo la Torá, pero realmente son mandamientos dados en dogmas, porque está hablando de muchas de las tradiciones fariseas o de otras ramas del judaísmo, ¿no? De las cuales ha hablado Eric, que hacía una barrera entre el judaísmo y las otras naciones, porque lo hicieron todo una carga muy pesada para ser parte de Israel, a las naciones. Lo hicieron una carga muy pesada. Eso es lo que el Mesías estaba en contra de los judíos de aquel tiempo, porque algunas cosas eran excesivas, y esas cosas vino el Mesías a ponerlas en su lugar.
para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo por medio de la cruz, matando en ella la enemistad. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos, y paz a los que estaban cerca. Pues por medio de él los unos y los otros tenemos derecho a entrar por el mismo Espíritu al Padre. Así pues, ya no sois extranjeros ni forasteros, sino que sois conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, habiendo sido edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la piedra angular el mismo Yehoshua, el Mesías, que es lo que es, por eso os he puesto lo de la casa, porque está hablando de los fundamentos. ¿Y quién es el fundamento principal? Es el Mesías, esa es la simiente. ¿Qué eres entonces? Un hijo de Israel, un hijo de God, un hijo de Dios, un Koikadosh, un gentil distinguido, apartado, santificado. Que eso, de hecho, es una de las cosas que Dios le dijo a Abraham que sería: tú serás Koikadosh, nación santa. Y se le dijo también al pueblo de Israel antes de darle los mandamientos y la Torá: vosotros me seréis nación santa y real sacerdocio, ¿no? Como está escrito, como lo he puesto aquí. Pero vosotros sois linaje escogido, sacerdocio real, nación santa, pueblo por posesión, para que proclaméis las proezas. ¿Para qué? ¿Para qué está Israel? Pues para que proclaméis las proezas del que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Los que en un tiempo no erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios. Los que no habéis alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Es decir, que no es un pueblo aparte de Israel. En el Nuevo Testamento no se está hablando de eso, está hablando de lo mismo todo el rato desde Génesis a Apocalipsis. Eso es algo que, por eso esta enseñanza es tan importante, porque sacamos las cosas de contexto muchas veces nosotros. Muchas veces nosotros lo hacemos así. Así que nada, hermanos, cualquier pregunta, cualquier duda que pueda, o alguna apreciación, como ha hecho el hermano antes. Es interesante decir que, más que decir soy un descendiente de Israel, que muchas veces pues... Es interesante decir que más que soy un descendiente de Israel, que muchas veces se presenta mal, ¿no?, de las tribus perdidas, lo cual se ve raro un judío. Sí, un judío. Mucho mejor y más... depende de a quién. O sea, sí, bueno, pero la mayoría, y sobre todo aquí y demás en América, Hispanoamérica y demás, es más correcto decir descendiente de judío Bene Anusim, ¿vale? O sea, de los forzados y demás, porque no es igual. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Como que no es igual decir de las tribus de Israel. No pega. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Y lo presentas eso mal. A un judío... No, a todos lo presentas mal. Si dices de Israel, no está mal, decir... no está mal. Sí, ya, pero para que sea más... le dirigen mejor. Descendiente de Benei Anusim o descendiente de Judá, porque es lo más... donde más lo puedes trazar, más que lo otro. Más fácil, ¿entiendes? ¿Sabes? Pero también, aunque yo sé que tú quieres llegar a un judío de la mejor manera posible, o sea, pero al final el judío también tiene que, por así decirlo, ser más flexible, por así decirlo, y asimilar, porque hay muchos judíos que sí que están instruidos en la Torá y que si tú le dices estas cosas sí que las entienden, pero salvo estén contaminados con ciertas tradiciones, pero muchos sí que lo entienden. Si no, Mijael está aquí por algo, ¿no? O sea... De todas formas, algo que añadir a esto es importante, porque esto que dice Héctor, yo personalmente digo, yo no estoy de acuerdo con eso, porque le estás quitando, si tú te das cuenta, mente fría, por un momento. Si tú enfocas a que de 12 las reduces a que todos los que vuelvan, que se mezclaron, solo son de una de las 12, si tú eso lo miras así y no... Bueno, pero tú miras, ves el texto, ves a los profetas, ves lo que pasó con Jeroboam, toda la pesca de los reyes, de las divisiones, y si tú lo miras
al decir eso y simplificarlo así, lo que estás haciendo es robar, por así decirlo, robarle el milagro que es que 10 tribus se dispersen por todo el globo terráqueo, se asimilen completamente en las culturas y que luego el Mesías coja y haga como un aspirador así y lo va subiendo y lo mete a ti. O sea, si tú lo reduces solo a mí me le estás quitando como incluso hasta el plan, me le estás robando, le estás quitando al pollo la sal, la pimienta, me estás dejando un poco ahí. Yo lo veo así, o sea, yo personalmente veo que el texto, en ese sentido, sí que es claro de que son 10 tribus las que se pierden, o sea, entonces yo ahí, es mi opinión. Sí, no, a ver, eso está escrito, o sea, eso es una profecía, es la profecía, ¿no? Que tú eres español, tú tienes que pensar históricamente. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Sí, nosotros, yo he dicho, es posible que seamos Bene Yanusim, muchos de nosotros, pero también es posible que también seas descendiente de la casa de Efraín, también es posible. Es muchísimo más probable que seas o sea, que yo no te estoy diciendo que todo Judá... Pero al fin y al cabo, la mayoría de nosotros no descendemos de judíos, al menos en las 3, 4 o 5 últimas generaciones. O sea, nosotros, la mayoría de los que estamos aquí, hemos vivido como gentiles, o nuestros padres han vivido como gentiles. Abuelos, bisabuelos. Claro, exactamente. Entonces, ¿qué es más certero decir? ¿Que soy Bene Yanusim o soy, pues... Pero realmente no lo sabemos tampoco. No lo sabemos tampoco a ciencia cierta. Pueden ser las dos cosas a la vez, Pueden ¿ciertas? ser las dos cosas. Pueden ser las dos cosas. Entonces, por eso yo hago más enfoque en la identidad como algo que Dios hace espiritualmente, como algo que Dios te llama a que lo adoptes, más que tú vayas, que tus familiares fueran de la casa de Efraín o Bene Yanusim. Eso no lo puedes saber, pero quizás con una prueba de ADN... Separar, por algo se llama separar. Sí, pero ya. La forma correcta y clave para comprobarlo sería que tuvieras una prueba de ADN. Exactamente, y te saliera en el ordenador una lista así de... Y eso está muy difícil. Claro. Es complicado. En ningún momento, porque lo que unió a Israel como pueblo no fue el que ellos se llamaran el nombre del Padre. Claro. Sino lo que Dios le dio al Padre para que enseñara a sus hijos. Exactamente. Se congregaran en esa idea. Porque si hubiera sido tan importante el título, no creo que Dios los haya separado. Al final, ese es el pacto. Yo seré tu Dios y vosotros seréis mi pueblo. Ese es el pacto. Sí, yo creo que el protagonista aquí es Dios. Amén. Eso es. Dios hace las cosas de lo que nosotros tenemos mucho, o sea, infinitamente limitado estamos nosotros. Pero yo creo que nosotros, por la gracia del Eterno, tenemos una gran bendición. Es poder conectar y ver la conexión tan clara de la ley, la Torá, el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento. Eso es una gran bendición. Sí, eso es. Yo creo que podemos nosotros sentirnos bendecidos al que el Señor nos haya dado esa gracia de poder entender esto, ¿sabes? Amén. Yo recordaba un poco también las palabras de nuestro Mashiach, ¿no? Cuando lo vio Natanael, que este era un verdadero israelita. Claro, porque... A un hombre que tenía un nombre gentil. Sí. No sabemos el contexto, pero sabemos que el contexto es Dios mismo, ¿no? Nombrando a alguien con un nombre gentil, que es un verdadero israelita. Entonces ahí encierra muchas cosas. Claro, ahí es muy profundo eso. ¿Y qué es lo que dijo? ¿Por qué dijo el Mesías que él era un verdadero israelita? Porque él sabía que él era el hijo de Dios. Natanael sabía que él era el hijo de Dios. Esta es la simiente. ¿Quién? ¿Alguien más o...? Eso es juego de palabras. Israel, el judío, el que confiesa que hay un Dios, Israel, el que se esfuerza por eso. Es que es lo que te quiero decir. Ahí simplemente no lo está diciendo ni literal. Lo que te está dando es un mensaje de lo que
o sea, es una persona que busca cambiar, hacerlo bien para agradar al Eterno, o sea, ¿me entiendes? Ni siquiera te fijes ahí no estaba diciendo, no, eres de Efraín, no estaba hablando eso. Pues todavía eso más afirma o apoya la opinión, precisamente por eso, porque a veces si tú ves en la Torá, a veces para referirse a las 12 tribus, en global, también dice Israel. Pero también si te das cuenta, a veces solo para referirse a las 10, también dice Israel. Esas cosas, si se te van perdiendo de vista, te vas a confundir. Y ahí es donde hay que meter el contexto y ver cada cosa. A ver, en este momento, ¿cuál era el concepto correcto? Y en este momento, ¿o a qué se está refiriendo aquí? Claro. Entonces ahí ya pues hay que entrar más a detalle. Yo he ido muy rápido porque esto es un resumen. Esto se puede extender y puedes tirarte horas hablando de esto. Yo quería hacer una pregunta. Si ya sea un ateo, un creyente en el Eterno, todos tenemos una chispa del Eterno dentro de nosotros. ¿No es así? Yo personalmente pienso que el Eterno llama a todo el mundo, o sea que en el Mesías Dios da oportunidad a todo ser humano. Sí, porque mi hija de 6 años me preguntó, papá, ¿qué es la vida? Yo pensé, wow, difícil pregunta. Yo creo que en todos hay algo del espíritu, porque, por ejemplo, yo muchas veces a mi madre dice, Dios es lo bueno que hay en las personas, y en parte es cierto. Dios se manifiesta a través de la bondad que hay en las personas. Esa es la mayor manifestación de luz que hay. Yo pienso... Esa es la manifestación de la Torá. Claro, yo pienso que si en cada uno de nosotros hay una chispita del Eterno dentro de nosotros, ya casi que da igual si tú el día de mañana va a ser de una tribu o de otra, solo que de buscar el Eterno, buscar que Él sea tu Elohim, buscar guardar su Torah, buscar aprender con la enseñanza que dejó el Mashiach, Yeshua, ahí ya entras en el camino que va hacia Nueva Jerusalén. Amén. Yo creo que por ahí... Sí. Más antes de preocuparse. No todo el mundo lo va a hacer, no todo el mundo no todo el mundo va a asimilar esta identidad como tiene que hacerlo, pero yo creo que Dios da oportunidad a todos, por eso dice que en Él serán benditas todas las naciones. Es lo personal, ¿no? Es un tema muy complicado porque luego ahí entras también en el tema de la predestinación y todo esto, pero bueno, lo importante es lo que hemos tratado hoy aquí, Así que nada, pues... Creo que es importante lo que dice. Creo que es importante lo que dice lo de la Neshama y tal, está diciendo, pero que también es importante saber que hay gente que dice que tú no mueres, que tú vives eternamente. Eso se rompe. Pero eso ya es otro tema. Sí, pero eso se rompe fácilmente porque no tiene que ver con lo que ha dicho. Porque en Daniel te dice que habrá una resurrección para vida y otra pues para ignominia, ¿no? Tiene que ver, por supuesto, toda la escritura tiene todo tiene que ver con todo, pero es que si no acabamos nunca. José, el otro día preguntaban en el grupo de estudio, si alguien, como se ha resumido así un poco aquí, ¿no? Si te presentan en el médico, ¿no? Y tienes, no, porque yo no como, eres vegetariano, no, porque sigo la dieta bíblica. Bueno, ¿y qué eres? Entonces la persona en el grupo decía, ¿y qué respondo? Es precisamente el resumen de cuál es tu identidad. Entonces, tenemos que tenerlo claro porque estamos acostumbrados, no por nada, yo creo que es como acostumbrados, yo soy hijo de fulano con el apellido de, estamos acostumbrados a tener una pertenencia, un nombre. Y el Eterno a todos los que van a su redil le llama el remanente, el Israel, el Goyim Kadosh, como estamos viendo en los textos bíblicos, ¿no? Real sacerdocio, nación santa, o sea, tienes un nombre y lo buscamos ahí. En otros casos la novia, la congregación. Sí. Entonces, si tenemos un nombre es precisamente para saber decirlo con orgullo, pero para representarlo, porque nos dice de dónde vinimos
y hacia dónde vamos. Exactamente. Ese nombre nos dice eso, no es por figurar en un grupo, dar diezmo en un sitio, ni voy a por buscaros, sentarte en un banco. quiero leeros un pasaje que es muy significativo, porque esto de identidad obviamente está hablando de eso que comenta la hermana, ¿no? Comenta la Mayante. Hay un pasaje que dice: y se les diera en aquel día, este nació en la Nueva Jerusalén. Mira, creo que está aquí en Salmos 87, lo podéis buscar si queréis, Salmo 87. Ama el Eterno las puertas de Sión, más que todas las moradas de Jacob. Cosas gloriosas se dicen de ti, oh ciudad de Dios. Está hablando de la Nueva Jerusalén, la Jerusalén celestial. Selah. Yo haré mención de Rahab y de Babilonia entre los que me conocen. He aquí Filistea, Tiro y Etiopía dirán: este nació allá. ¿Dónde? En la Nueva Jerusalén. Pero si es etíope, ¿por qué dice que este nació en la Nueva Jerusalén? Porque Dios le ha dado una nueva identidad. Eso es de lo que estamos hablando. Y de Sión se dirá: este y aquel han nacido en ella, y el león mismo la establecerá. Hashem contará al escribir a los pueblos: este nació allí. Selah. Entonces los que cantan y los que danzan dirán: todas mis fuentes están en ti. Es un salmo precioso y que habla de la identidad que Dios quiere dar a nosotros. Salmo 87. Salmo 87. Y bueno, quería decir eso para acabar.